comunicación que le hace el Consejo Comunal de Guaymas a través de la vocería de medios alternativos y comunitarios. En este segundo taller de un ciclo de talleres que viene desarrollando nuestra vocería. Buenas tardes. Un total de 4, que forma parte de un total de 4 talleres. Ya se llevó a cabo el primero, que era de redacción de noticias informativas básicas. Este segundo trata sobre oratoria y locución. Viene un tercero que se llama fotografía móvil o fotografía con teléfono. Y cerramos este ciclo con un cuarto taller que se denomina imagen e identidad corporativa. Con estos 4 talleres, la vocería de medios alternativos busca cubrir los 4 tipos de medios de género que existe dentro de la comunicación social. Los medios escritos, con el de redacción, los medios audiovisuales, con este de oratoria y locución, imagen de fotografía, y la parte de publicidad con el de identidad e imagen corporativa. Este ciclo de talleres los hemos denominado desde nuestra vocería como cuando las comunidades hablan, porque van encaminados a que lo reciban las personas de la comunidad, principalmente los voceros de nuestro Consejo Comunal y de otras comunidades, pero también va dirigido a la comunidad en general para empoderar al poder popular, ¿verdad? Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos unos oradores nada, somos unos comunicadores nada. ¿Y por qué este taller está abierto a todo público? Porque es que la comunicación es parte de cada uno de nosotros. Nosotros practicamos la comunicación diariamente, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Kelly Granados, soy licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de Maracay. Tengo más de 20 años en experiencia de periodismo en diferentes medios de comunicación, gracias a Dios. Casi toda mi vida profesional fue en el estado Guárico, entre Valle de la Pascua, Santa María de Ipire y San Juan de los Morros. Desde el 2007 al 2018 me fui profesora docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el programa de formación de grado Comunicación Social. Desde el 2013 al 2018 fui responsable de ese programa. Entonces, para comenzar a hablar de estos 2 temas que nos traen hoy, ¿verdad? De la oratoria y la locución, que van muy de la mano, tenemos que hablar primero de un gran concepto, que es la matriz de todo, de donde parte todo, que es la comunicación. ¿Verdad? Que el concepto real, o el verbo que da la acción, es comunicar. ¿Qué es comunicar? Comunicar es transmitir un pensamiento, una idea, un sentimiento, un conocimiento, y la comunicación es el proceso mediante el cual yo voy a ejecutar esa acción, ese verbo, que es el de comunicar. Entonces, es importante que escuchemos este conocimiento, porque si bien decimos que de la comunicación parte todo, y de allí que este curso sea abierto a cualquier persona, porque nosotros todos manejamos la comunicación. De hecho, lo peor que se le puede hacer a una persona es olvidarlo y no estar comunicado. No poder elevar su voz, transmitir un conocimiento, mantener una conversación con otra persona. Entonces, esta comunicación es parte de la comunicación social, que es una ciencia, y como ciencia es transformadora. Entonces, este proceso de comunicación tiene unos elementos, los elementos de la comunicación, ¿verdad? Que como ciencia transformadora, en sus inicios, el proceso de comunicación tenía un emisor, un receptor y un mensaje, ¿verdad? Emisor, receptor y mensaje. El modelo básico de la comunicación. Pero como ciencia transformadora, donde llegó otro comunicador y dijo, no, pero es que esto no puede quedarse allí, del emisor al receptor, y yo no sé si mi mensaje llegó o cómo llegó o si lo captaron. Entonces llegó otro investigador
y dijo que hacía falta una retroalimentación. Me disculpa la letra, lo que pasa es que los zurdos tenemos que voltearnos los pizarrones. Entonces, ese emisor transmitía un mensaje, un conocimiento, un pensamiento, lo que dijimos que era comunicar, a un receptor, y ese receptor devolvía el mensaje, pero ya con un análisis o haciendo lo propio, ¿verdad? Haciendo un discurso propio, haciendo ese discurso que salió del emisor propio. Pero entonces había otros elementos que influían en cómo llegaba el mensaje a ese receptor, una vez que ya yo tenía la retroalimentación. Cónchale, no llegó como yo quería que llegara. Porque yo no sé si han escuchado por ahí, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendas, ¿no? Claro que soy responsable de lo que tú entiendas, porque esa es mi responsabilidad como comunicador social. Además, que si tú no entendiste lo que yo te quise decir, fracasé como comunicador o fracasé como emisor. Porque en este modelo de comunicación, el peso recae en el emisor. Él es el que tiene el mayor peso de responsabilidad, porque él es el que elabora el mensaje, de él es que sale ese mensaje. Y de él es la responsabilidad de que ese mensaje llegue como tiene que llegar y que se entienda lo que él originalmente quiso. Entonces, cuando el emisor vio que el mensaje no llegó o le faltó algo, decía, no, pero es que aquí hay en juego otros elementos. Y colocaron el canal por donde se estaban transmitiendo o cómo influía en el mensaje que ese mensaje llegara. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi amor, ¿cómo estás? Bien. Hola, pero ya está una, mira. Mari, ¿por qué será la una? Voy, permiso. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues, Ay, pero ya, el bebé, siénteselo en la pierna. Ah, no, sí, ay, no la vi. ¿cómo están? Entonces, la influencia que tuvo el canal por donde se transmitía el mensaje también iba a tener repercusión en cómo llegaba el mensaje al receptor y cómo iba a influir eso en la retroalimentación. Entonces, dentro de los canales están los medios de comunicación, el canal cara a cara, que para mí como comunicadora es el mejor, decirse las cosas cara a cara, porque en esos canales existen muchos filtros que intervienen en el proceso de la comunicación. Entran todos los medios radiales, escritos, las cartas, etc. Entonces, llegó otro, ¿verdad? Porque decimos que ese es un proceso, como ciencia está todo el tiempo transformándose, y descubrieron que había otro elemento que para mí en lo personal, como comunicadora, es el más importante, que es el contexto. El contexto donde se transmite. Un taller dirigido a estudiantes de medicina, que hable de medicina, a un taller que se hable de otro tema, pero que la gente no tenga motivación por ese tema, ¿verdad? Por eso es que estos de comunicación a mí me gustan, porque está abierto a todos los públicos. Por lo mismo de que la comunicación nos pertenece a todos, no solamente a los comunicadores. Entonces, pasándonos por el concepto de comunicación y los elementos básicos de la comunicación, y esto tiene muchos más, y seguirán apareciendo más a medida que los investigadores vayan agregando elementos, porque lo que se quiere es ir hacia la comunicación efectiva, que el mensaje llegue tal cual como lo diseñó el emisor, que como les dije es el responsable y es sobre quien recae la responsabilidad de que se dé el mensaje como el que ser, con toda la intención y los objetivos con el que fue planeado. Dicho esta primera parte, vamos a hacer una pequeña dinámica
escuchado con otro nombre, a lo mejor la han hecho y como les digo, la conocían para ver si estos elementos se cumplen, como lo estamos explicando, ¿verdad? Estamos diciendo que hay varios elementos que influyen en que el mensaje llegue como tiene que llegar. Entonces, es esa dinámica que yo voy a decirle un mensaje a ella, ¿verdad? Y ella lo va pasando hasta que llegue al final y vamos a ver si ese mensaje original que salió de mi productor emisor va a llegar igual al último receptor, ¿verdad? Va a pasar por toda esta cadena de canal, ¿verdad? Se va a cumplir. Vamos a ver si se cumple todo, si este modelo es verdad o se equivocaron esta gente, ¿verdad? No hay agua, no. Si huele mal, no hay agua. La papa se quema, la papa se quema, la papa se quema. De lo que uno se entera. ¿Cuidado, se siente la firma, señora? Señora. Ay, no. Permiso. No, iba a agarrar el agua. No, ahorita la papa. Me dice bien de chico. Eso me lo dijo ella. Ya No, no se puede repetir, tiene que ser Fuiste tú, Jay. es lo que entendió. Aquí Es lo que está entendió. No aquí puede está el cable repetir. pelado. No, dígalo. Bueno, se quemó el agua. Se quemó el agua. Se quemó el agua. El mensaje original era: el agua no llegó hoy. Se quemó el agua. Se quemó el agua. Entonces, fíjense. No, sí tenía razón esta gente. Sí tenía razón esta gente de que el canal por donde se transmite el mensaje tiene gran influencia dentro del mensaje final. Y fíjense, bueno, la única palabra que fue el agua. No, yo no fui el Esa agua. fue la que quedó. Yo le entendía a Samira el abuelo. Yo le dije, el abuelo no llegó hoy. Y entonces ella volvió a cambiar. Ya vengo El abuelo, dígame, si fuera el abuelo se quema. El abuelo se quema y que salga a la calle. Imagínense esa información. Ahí queda réplica rapidito. Entonces, pueden sentarse nuevamente. Entonces, yo tenía un profesor que decía: el rumor no es género periodístico. Ya vemos que no. Por eso es que siempre debemos consultar las fuentes de donde sale la información. Siempre hay que consultar las fuentes para poder dar una información más o menos objetivo, veraz. Y no podemos ser objetivos porque no somos objetos, somos sujetos. Y siempre va a haber nuestro corazoncito subjetivo. Y en eso de veraz, mi verdad no es tu verdad. No hay una verdad absoluta, la verdad es relativa. Lo que pasa es que había que decir que sí porque si no uno salía raspado. Había que seguirle la corriente. Entonces, lo que hay es que ser es lo más apegado a la realidad posible para poder transmitir los conocimientos y los razonamientos. Entonces, ya dijimos, ¿verdad?, que el gran árbol de donde sale todo, y de hecho algunos conceptos que vamos a ver aquí en la oratoria y la locución van a estar muy relacionados tanto con esto
como con el propio concepto de comunicación, y no podía ser de otra manera porque estamos diciendo que del concepto de la comunicación se origina todo, ¿verdad? De allí parte todo el resto de los conceptos que tengan que ver con comunicación. Entonces vamos a ver primero lo que tiene que ver con la oratoria. Todos nosotros somos oradores natos, somos comunicadores natos. Es más, a veces lo desarrollamos con las técnicas sin saber qué son esas las técnicas. Entonces, quiero aclarar aquí un detalle. Este es un taller, no un curso. Hay diferencia entre taller y curso. No es que van a decir, no, yo mañana voy a hacer un programa de radio porque es que yo recibí un taller ayer de radio y ya yo soy locutor. No. Los únicos que pueden certificarlos a ustedes como locutores son los cursos de locución que anteriormente eran por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y por la Universidad Central de Venezuela, que era la única universidad que lo podía hacer. Hoy en día el Ministerio de Información, y a la Universidad Central de Venezuela se le sumaron la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad del Zulia y la Universidad Católica Santa Rosa. Son las universidades que lo pueden acreditar ustedes como locutores. Aquí lo que vamos a ver son nociones básicas y algunos tips para mejorar nuestra oralidad, nuestra manera de dirigirnos al público. Si va a reforzarle, por eso era que estaba abierto todo público, porque ahora desde preescolar tienen los cierres de proyecto los muchachitos. Mi sobrinita de 2 años estaba exponiendo el marco con su cartelecito. Entonces, esto va a ser un refuerzo. Pero sí les puedo garantizar, así como les digo una cosa, les digo otra, sí les puedo garantizar que esto les va a dejar un gusanito que cuando lleguen a su casa, ustedes van a tener una vía, les voy a marcar la vía para que ustedes sigan indagando y profundizando en el tema que se vaya a tratar aquí, que a usted más le interesa. ¿Ok? Entonces, vamos con lo que es la oratoria. La oratoria es el arte de hablar elocuentemente, de persuadir. Grábense eso porque esa es otra palabrita clave que la vamos a estar escuchando. De persuadir y mover el ánimo mediante la palabra. ¿Verdad? Estamos hablando de comunicación, de oralidad, de la palabra. Timón, un antiguo actor griego. Para los que llegaron después, no se preocupen en las notas si se quedan en alguna parte, porque junto con el certificado de participación yo voy a mandar este material para que ustedes lo puedan revisar bien en su casa con más detenimiento. ¿Okay? Lo que me interesa es que interactuemos en la explicación. Entonces, Timón, un antiguo autor griego, dijo que la elocuencia y la habilidad es la habilidad de conmover y convencer. Otra de las palabras que forman, o otro de los verbos que forman parte de la comunicación, del concepto de comunicación. Es más, hay un concepto de la comunicación que dice que es el arte de manipular, de convencer, de persuadir, porque va a identificarse contigo y a tratar de que tú, de hecho, con el... Entonces, vamos a estar escuchando a lo largo de este material, tanto de este como el de locución, esa palabra persuadir, convencer, ¿ok? Tenemos entonces que la oratoria no solo es hablar ante grandes auditorios, porque eso es lo que... No, un orador es el que se para aquí y habla. No, sí es parte de eso, pero no lo es todo. No es solo eso, un orador no es solo eso. Es también la expresión oral de una persona. Es el reflejo mío como persona a través de mi palabra. Como yo hablo, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de llegar, de comunicarme. Vamos a estar como en la escuela. Algo que no entiendan, ustedes me dicen y repregunten. No hay pena. Aquí todos estamos en serio, ¿verdad? ¿Okay? Es preferible que pregunten ahí y no como decía el profesor Felipe, cuando ya vaya a terminar, ya va un tema de la parte de comunicar, ¿cómo es que era? Yo sé, hija, alguien que tenga un carro, una moto, la máquina, dice que ya tiene disponible
Video vi. Ella vive aquí en la Muchina. Dije que porque no la dice yo, no sabía. Lo que pasa es que nosotros teníamos uno, pero ante los detalles técnicos había que darle. Pero dice que si hay alguna moto o un carro disponible lo podría buscar. No sé. ¿Alguien tiene una moto o un carro? Bueno, de todas maneras, viene uno de fotografía móvil y para eso sí necesitamos, ya le dije al vocero principal, porque yo me presenté, la licenciada tal, y no dije que era vocera del Consejo Comunal. Soy vocera suplente del Consejo Comunal de Medios Alternativos y Comunitarios. Y él es el vocero principal, señor Osvaldo Villegas. Bueno, entonces ese de fotografía móvil sí es necesario y obligatorio que lo hagamos porque trabaja con ángulos, con mucha luz, la fotografía, entonces no es lo mismo tenerlo aquí que verlo a todo su esplendor. Entonces, vamos ahora con la importancia de la oratoria. Hablar con orden, claridad, con entusiasmo, persuasión, otra vez la palabrita, y eficacia no es un lujo, sino una necesidad. Por supuesto, hablar es una necesidad para el ser humano. Hablar es una necesidad. Hablar es una necesidad como comer, como dormir, como bañarse. Hablar es una necesidad. El 90% de nuestra vida cotidiana, consiste en hablar y escuchar. Más hablar que escuchar. Solo un 10% en leer y escribir. Y no debería ser, porque todo está conectado. El habla, la escritura y la lectura, está todo concatenado. De hecho, mucha gente dice, como habla, escribe. Como escribe, habla. Y resulta que en parte es así. Si yo no leo, no me nutro, ni puedo ampliar mi vocabulario, entonces mi vocabulario va a ser muy limitado y por supuesto no me va a dar para la producción. Porque un buen orador, 50% es tener un buen discurso y 50% es tener una buena oralidad. Porque nada hago con poder desenvolverme, hablar bonito, llegarle al público, si no tengo un buen contenido, si tengo un contenido web. Y tampoco hago nada con tener un excelente discurso, pero no lo sé cómo transmitir. No sé cómo hacer que llegue. 3 clases de discurso, porque estamos diciendo, ¿verdad?, que el discurso es parte fundamental de la oralidad o de un orador. Según su finalidad, existen 3 clases de discurso. Uno destinado a informar, otro a entretener y otro a generar una acción. Cuando yo mando a ejecutar una acción, a emplear una acción. Y estos elementos del discurso tienen mucho que ver también con las funciones que tiene la comunicación, porque la comunicación está orientada a entretener, a informar y a ejecutar acción, porque todos sus verbos crean una acción. Entonces tenemos esos 3 tipos de discursos según la intención, porque ya dijimos aquí que sobre el emisor es que recae todo el peso del discurso, porque él es el que va a poner la intención, el objetivo de qué quiero yo lograr yo con ese mensaje. ¿Cuál es mi intención? Y así como existen 3 tipos de discursos según su intención, también hay 3 tipos de oradores. A quienes quiero escuchar, a quienes no quiero escuchar y a quienes no puedo dejar de escuchar. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se va a cumplir esto? A través del discurso. ¿Y cómo hago el discurso? La estructura del discurso es la misma que ya nosotros anteriormente hemos practicado, que le han mandado a ustedes cuando le mandan a hacer un trabajo, un informe, ¿verdad? La estructura es introducción, desarrollo y cierre. Pero en el caso del discurso del orador,
en ese cierre o en esa conclusión, yo tengo, aquí dice el remate, yo tengo que reafirmar cuál es la intención que tengo yo como orador en ese mensaje. ¿Qué es lo que yo quiero que tú con ese mensaje cambies? ¿Con qué es que yo te voy a persuadir en ese discurso para que tú cambies tu posición? Inicio, desarrollo y cierre. Pero ¿cómo lo preparo? ¿Qué pongo en el inicio? ¿Qué pongo en el desarrollo? ¿Y cómo cierro? Primero debo tener claramente cuál es mi objetivo. Yo quiero que esta gente sepa que es un orador y que es un locutor según yo. No, mentira, allá hay autores. Entonces yo, el productor, ¿verdad?, del mensaje, del discurso, tiene que tener claro, primero, antes de ponerse a escribir, todo esto es las etapas de producción, porque todo este elemento es tener producción. Las etapas de producción, preproducción, producción y postproducción. Y en la parte de la preproducción es donde yo voy a tener todos los elementos antes de sentarme a escribir ese discurso. Entonces, primero tener en claro qué es lo que quiero, mi objetivo, qué es el objetivo que yo quiero, qué es lo que quiero lograr a través de ese discurso. Porque si no, me voy a sentar y voy a pasar horas sin saber qué escribir. Me imagino que a varios de ustedes a veces se nublan y les pasa eso, que se sienten, es que no sé cómo empezar o por qué empezar, o tengo tantos elementos. De hecho, me pasó porque revisando las láminas decía, no, pero me falta esto, no, pero tengo que meter esto, pero ¿en qué parte lo meto? Gracias. Por cierto que una de las cosas por ahí dice tomar mucha agua. Sí, es una de los tips. Entonces, primero debo tener claro, cuando me siento a diseñar mi discurso, tener claro cuál es mi objetivo. Identificar las ideas principales y aquellas palabras que me acompañarán durante todo el discurso. En el caso de aquí, ya les dije varias, ¿verdad? ¿Cuáles son? Persuasión. ¿Cuál más? Convencer y conmover. Ya se estaban presentando algunas, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense cómo se refleja eso ahí. Hay que tener, aparte del objetivo principal con el que yo, la intención que yo quiero proyectar, también tengo que tener claras cuáles son mis ideas principales y cuáles son aquellas palabras claves que me van a acompañar, porque a lo largo de mi discurso me van a reafirmar persuadir. El concepto de comunicación, persuadir. Algo, persuadir. Se van quedando, son como las palabras que van enganchando al auditorio. Formular una introducción clara y fácil de entender. A veces nos complicamos tanto con aquellas palabras sacadas de... Inclusive hay personas que comienzan sus introducciones citando a un autor, ¿verdad? Pero el autor tiene que tener relación, por supuesto, con el tema. ¿Y qué quiero yo? ¿Qué parte de ese autor quiero yo citar? Y así generalmente se comienzan las introducciones, pero no es que es una regla. De hecho, ahí dice de forma clara y sencilla, no tenemos que rebuscarnos palabras. Yo recuerdo un periodista amigo, porque para nosotros suceso es como la rural para el médico, hay que hacerlo. Y entonces él ponía, como se escuchaba bonito, hubo un accidente y decía, los heridos fueron trasladados al nosocomio local. Entonces, nosocomio. Los mayorcitos decían, me suena manicomio. Y cosas así. Entonces yo decía, tú te vas al diccionario y resulta que el nosocomio es cualquier centro de salud, bien sea un hospital, una clínica, un ambulatorio, un CDI. Entonces si yo digo al nosocomio local, puede ser a cualquiera de esas instituciones. ¿Qué me quita a mí decir fue trasladado al hospital? No quita nada decir al hospital, llamarle las cosas como son. En cambio digo nosocomio, para que se escuche, tú sabes, más bonito. Pero entonces no le llega, no lo entiende el receptor del mensaje, entonces no estoy cumpliendo la función de comunicar. Entonces, más o menos allí está eso con la introducción. Redacte el discurso con varios borradores. Como tengo las ideas dispersas, ¿verdad? Me senté y tengo esta idea por aquí, esta idea por allá, empiezo a redactar, haga 1, 2, 3, 4 los borradores que usted crea, hasta que tenga
el discurso final. Reléalo. Léaselo a sus familiares, léalo usted mismo en el espejo, grábese. Creo que ya tengo mis borradores y llego a mi discurso final, ¿verdad? Al discurso final. Entonces, tengo que adoptar una postura ante el tema. Tengo que traer una postura ante el auditorio, que es el mismo que debe destacarse dentro de ese texto, dentro de ese discurso. Y debo defenderla, pero con argumentos. ¿Ok? No es porque esta es la verdad, esta es verdad absoluta y eso no existe más. Dígame en la comunicación, que todos los conceptos son tan ambiguos. Existen demasiados conceptos y todos llevan a lo mismo. De hecho, por eso es que nuestro castellano es un idioma tan difícil de aprender. Nosotros mismos todavía no terminamos de aprenderlo. Y se ha llegado incluso a comparar ahora en edad escolar que aparte de las 3 Marías, física, química y matemática, a la gente le queda castellano. Porque es muy difícil, es un idioma muy difícil, tiene muchos conceptos también. Entonces, aparte de adoptar una postura, ¿verdad? Yo como emisor de ese mensaje adopto una postura, la defiendo, pero con argumentos, y la llevo al auditorio que me va a escuchar. Consejos para leer el discurso. Ensaye la lectura del discurso tantas veces sea posible. No una, así como les dije que hicieran los borradores. No una, no dos, no tres, hasta que yo sienta confianza de que lo que yo voy a decir lo digo con fluidez, con elocuencia. Porque estos mismos ejercicios incluso me van a ayudar a mí con mi miedo escénico, porque generalmente nosotros tenemos miedo escénico es cuando no dominamos el tema. Entonces tengo miedo de que si digo algo me vayan a juzgar el auditorio. No, pero es que eso no es así. Pero si yo tengo dominio del tema, yo fácilmente puedo desarrollar ese tema y me voy a sentir cómoda en el auditorio desarrollando el tema. Pero ¿cómo tengo esa confianza y cómo puedo manejar el tema? Ensayándolo varias veces, leyendo varias veces. Es más, a veces nosotros tenemos una lectura y a la primera no la entendemos. Y si tiene palabras, esas palabras como les dije, de nosocomio y aquel, entonces hay que recurrir al diccionario, ¿verdad? Para saber el significado y enmarcarlo en el contexto de la lectura para poderlo entender. Porque a lo mejor también hay palabras que no las escuchamos bonitas, pero se dijeron en otro contexto y tuvo un significado ahí. Pero resulta que aquí, aunque sea la misma palabra, el contexto no me permite que me llegue igual, ni que signifique lo mismo. ¿Ok? Entonces, para evitar eso tengo que ensayar, leer, y eso es parte de la preproducción. Leer el discurso de pie. Tengo que siempre adoptar la postura, ¿verdad? Derecha, un poquito difícil para mí. Y leer, no así, porque la voz se me encierra aquí. Tengo que leer con la posición hacia el frente, para que con mi cabeza levantada y que la voz se proyecte hacia la dirección de donde está el auditorio. Con la lectura, no aquí, ni aquí, sino aquí. Es permitido, es lo ideal y es lo permitido. Si lo leo sentado, me relajo y la voz no me va a salir igual. Inclusive no me va a dar la proyección de la voz, entonces y lo voy a leer hacia adentro para mí, y eso no tiene sentido, no lo ocupo. Es la razón de por qué lo ideal es que sea de pie. Respirar con el diafragma para tener mayor capacidad de aire al realizar la lectura. Generalmente nosotros tenemos que, hay gente que estamos leyendo y de repente, no sé por qué tú vas, último, ¿verdad? No te alcanza el aire y eso se controla dentro de los consejos con ejercicio de respiración. Nada, de hecho, esos mismos ejercicios de respiración te ayudan a vocalizar, a hacer ejercicios de musculatura en la cara, y eso te va a ayudar tanto para la oratoria como para la locución, ya lo vamos a ver también. Vocalizar bien
calentando la musculatura facial, bueno, lo que yo le dije, hay muchos ejercicios para hacer en la musculatura. Muy gestual. Nosotros somos de por sí unas personas muy visuales y entonces hacerlo, la pronunciación y la dicción y la articulación de las palabras. Antes, para ser un locutor era necesario, tú sabes, que tú hablaras, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahorita con tal de que tú articules bien, pronuncies bien y tengas una buena dicción, pronuncies bien las palabras, no se te peguen las S. Yo me acuerdo mucho de Sor Daniela con la canción de María Ben. Dice, y enséñame a amarle, ¿cómo le amaste tú? Uno decía amaste tú y ella decía amaste. Amaste, porque a uno se le pide, ¿cómo le amaste tú? No hacíamos el énfasis de la S. Dramatizar lo que se comunica. En esta parte, un ensayo, una parte que nos sirve mucho para ensayar esta parte de la oralidad y la dramatización y todo ejercicio, son los cuentacuentos. Lo mejor para ensayar este tipo de lectura, para hacer este tipo de práctica, es los cuentos infantiles. ¿Por qué? Porque allí tú pones en ejercicio las tonalidades de la voz. Para poder hacer cada personaje, tú lo tienes que representar. Pues si tú le llegas a un muchacho y el lobo feroz llegó y dijo, entonces vino Caperucita y dijo, muy lineal, el muchacho se te duerme rápido, eso sí, pero no le da la intencionalidad que tiene la lectura. Entonces, para hacerlo diferente, tú tienes que utilizar varias tonalidades de voz, el ritmo, ¿verdad? El volumen, cuál es más fuerte, los tipos de los personajes te llevan a eso, la representación de cada. Entonces, los cuentacuentos o los cuentos infantiles es la mejor práctica que se puede tomar tanto para la oralidad como para la locución, para ejercitar. ¿Cuáles son las características de la voz? El tono, la altura, el ritmo y el volumen de la voz. El tono puede ser suave, duro, dulce, seco, autoritario, en el que yo hablo así. La altura, que es el grado entre agudo, grave. El ritmo, que es la velocidad con la que hablo, que no puede ser ni muy rápido ni muy lento. Y el volumen, ¿verdad? Que si es alto o bajo, sin llegar al grito, porque mucha gente cree que hablar duro es gritar y no es así, porque si tú gritas no te capto, parece mentira, porque tú dices, no, te estoy gritando, no me escuchas, no te escucho, porque el grito interfiere en el oído y entonces no hago que el mensaje me llegue, sino que de una vez pongo como una barrera y no te escucho. No es agradable. No es agradable y enseguida, de hecho, aquí hay una parte que habla de que cuando nosotros estamos hablando con un auditorio, o bien sea un locutor en una cabina de radio, uno tiene que, la comunicación de radio es muy íntima, entonces tú tienes que pensar que estás hablando con alguien por teléfono, y por teléfono tú le vas a gritar a la persona, porque ¿qué hace? Te cuelga, enseguida, no sigue la conversación. Entonces, estas son las características de la voz, el tono, la altura, el ritmo y el volumen. Hablada de todo ser humano, ¿verdad? Fue uno de los conceptos que leímos por allí en las primeras láminas. Entonces, el modo de hablar, por supuesto, está íntimamente relacionado con lo que es la oratoria y debe estar aquí. El modo de hablar incluye el tono, la enunciación y la pronunciación, el volumen y la corrección de las palabras que se usan. También influye en el aplomo con el que hablamos, el control que tenemos y el contacto visual que yo tengo con las personas. Hay gente que por el mismo miedo escénico, a veces nos enterramos aquí o leemos, nos enterramos aquí y no vemos al público porque nos ponemos nerviosos. ¿Verdad? Hay un ejercicio de teatro donde las personas, en el teatro, el director de teatro te fija el espacio de aquí
aquí se van a mover los actores. Y yo tengo todo este espacio para moverme. Y ningún actor se puede quedar en el mismo sitio. Voy hablando, el personaje se va intercambiando, voy cruzando, todos los elementos que están en escenario se tienen que utilizar. Ya está. Y entonces, esa es una buena técnica. Y de hecho, el teatro es una forma de comunicación, porque a través de una obra de teatro yo también transmito un mensaje. Expreso una oralidad porque los actores tienen que adaptarse a un auditorio y transmitir un mensaje y proyectar una voz hacia un espacio para que se pueda entender el mensaje que ellos están transmitiendo en su obra de teatro. Entonces, aquí con respecto a lo de la corrección de las palabras que usa, a veces tenemos temor de hablar porque creemos que las palabras están mal empleadas. Por ejemplo, el fulano verbo poner. Dice, vamos a ponernos de acuerdo. Poner, no somos gallinas, poner son las gallinas. Entonces creemos que es mejor decir, nos colocamos de acuerdo. Que suena peor. ¿Nos ponemos de acuerdo o nos colocamos de acuerdo? O sea, poner es un verbo, está bien empleado. Y entonces la gente teme, o el fulano vaso de agua. Es vaso con agua. No, es vaso de agua, porque yo me refiero a la medida. Es como cuando decimos media tacita de harina. El vaso no es de harina, se supone. Estoy refiriéndome a la medida. Entonces a veces pecamos de que creemos que estamos hablando bien y más bien estamos cometiendo ese tipo de errores que se hacen muy, muy comunes, ¿verdad? Pero eso también es falta de producción, de tener un discurso a la mano donde yo tengo plasmadas mis ideas y desarrollar. Esto de tener aplomo y confianza, eso también me lo da, es el tipo de discurso, tener conocimiento de lo que yo estoy hablando, lo que hablábamos al principio. Si yo no tengo control del discurso que yo estoy diciendo, ni proyecto seguridad de lo que yo digo, no se la voy a transmitir a las personas, ni las personas van a ver que esa información que yo les estoy dando es confiable. Y eso es malísimo en un comunicador, porque no se cumple esto. El mensaje no está llegando como la intención original del emisor, que en el caso de la persona que está haciendo el mensaje, que está dando el discurso, y entonces al no cumplirse ninguno de estos canales, se cae el proceso, tal cual sistema, ¿verdad? El proceso de comunicación. La preparación. Venimos hablando de que todo es producción, preparación. Yo tengo que producir el espacio, producir el escrito, ya sea medio impreso, radial, televisivo, todo es producción. ¿Cuál es la producción en los medios radiales? El guión literario y el guión técnico, ¿verdad? ¿Qué hago yo en la preproducción? Busco todos los elementos que yo voy a necesitar. Por ejemplo, me acompañó un equipo de preproducción, la vocera Xiomara, la vocera Evelina, el vocero Osvaldo Villegas, fue mi equipo de preproducción, porque buscamos la silla, buscamos el pizarrón, buscamos todos los elementos que yo iba a necesitar para poder dictar el taller. Nos faltó fue el video, nos faltó un detalle de producción. Entonces, esa etapa de producción, la de producción sería esta, y la postproducción sería la retroalimentación que nosotros tengamos en el caso de este evento. En el caso de la radio, generalmente también es buscar las locaciones, de dónde vamos a transmitir, qué es lo que vamos a transmitir, la producción del guión literario, de la música que voy a utilizar, si voy a necesitar grabaciones, en qué momento va a entrar esas grabaciones, entre el discurso del locutor y el mensaje de grabación. La producción es estar en el aire en sí, y la postproducción es los detalles técnicos que yo quiera sumarle, ambientación, música, algún efecto de presentación, ya sea al principio, al final, en el caso de la radio. Entonces tenemos en la preparación, hay que trabajar, pensar y practicar. Otra palabra clave, practicar, ensayar. ¿Verdad? Considere el uso de la pausa. En esto ayuda mucho los signos de puntuación, específicamente 4, la coma, el punto, los signos de interrogación
y los signos de exclamación. Yo soy enemiga de los mensajes de texto, porque no es lo mismo un hola a hola, y es la misma palabra, ¿verdad? Es más, yo tengo una hermana que por teléfono va a atender muy tranquila, no es la que vive aquí, es la de Yaritagua, para no meter esto en problemas. Y entonces va, sí, buenos días, buenas tardes, no sé qué, y entonces dice, allí va a decir el nombre, allí va a decir el nombre, ¿está fulano? ¿Quién es? No sé qué, hola, yo le cuelgo, o sea, viene tan animada y de repente yo le digo, hola, de paso hace la pausita, tú sabes, de suspenso, y no, entonces, por eso que yo soy enemiga de los mensajes de texto. No es lo mismo ver la expresión, pero ¿quién te va a decir eso? Las tonalidades. La coma te va a señalar las pausas. De hecho, hay un escrito que por el uso de la coma, no sé si lo han visto, por el uso de la coma tiene miles de significados y es el mismo texto, pero por la ubicación de la coma va cambiando su significado. Fíjense la importancia de los signos. Con el punto, ¿qué me indica el punto? Que ya esa idea finalizó y que comienza otra. Entonces eso lo tengo que expresar yo en mi lectura, en mi oralidad. Los signos de interrogación, a veces, yo no sé si a ustedes les pasa que a ustedes escriben algo y tú, ¿me lo estás diciendo o me lo estás preguntando? ¿No le ha pasado? Entonces, tú, como no te pone ningún signo, tú no sabes, ¿verdad?, si te lo está afirmando o te lo está preguntando. Para eso son los signos. Y el de exclamación, como ese hola o hola. La diferencia que puede hacer un hola, de otro hola. Los signos de exclamación. No distraiga al auditorio con algún detalle o atuendo o jugar con algún elemento. Yo sé que en estos momentos ustedes están pendientes de que yo tengo esto aquí. No lo debería, esto es un error, pero hay demasiado calor. Pero no puedo tener ningún elemento que ustedes los desvirtúen de esto. O a veces pasa así, o a veces uno tiene, entonces mira, tiene el pantalón rojo y tiene el pantalón rojo, y es una cosa que no puedo dejar de ver el pantalón rojo. O traer algo muy exagerado, vamos, que yo llegara aquí con este calorón y un suéter y lentejuelas y el brillante y la cosa. Entonces la gente va a estar más pendiente de lo que lleve que de la... Entonces, ¿cuáles son los colores propios de un atuendo para un tipo de taller de estos de comunicación? El color rojo es fijo, colores brillantes, y no puede faltar uno de simbología. La semana pasada, aquí hay gente del otro taller. ¿Cuáles son los colores de la comunicación? Verde, azul, Verde, azul, naranja y ¿qué? Amarillo. Amarillo, 4 colores. Verde, azul, anaranjado y amarillo. Entonces eso también lo debo expresar para que la gente esté conectada, todo es una conexión. De hecho las láminas, claro, aquí no se ve bien, las láminas son en fondo azul. Permitir al público hacer preguntas y participar. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpa, cuando hablaste de los verdes, azul, amarillo, ¿esos son colores para? De la comunicación. De la comunicación. O sea, ¿es el atuendo, el color del atuendo que lleva la persona? No. ¿O es la... O sea, yo puedo llevar algún color de eso para conectar con lo de comunicación. Pero los colores de la comunicación en general son verde, amarillo, azul y naranja. De hecho, porque eso pertenece a una cosa que se llama la simbología del color, ¿verdad? Entonces, así como en los avisos de comida reina el marrón, verde, porque son colores de tierra, verde, marrón, anaranjado, en la comunicación son anaranjado, amarillo. De hecho, los logos de CanTV son amarillos y anaranjados. Movistar y Movistar, la M es verde, azul, ¿verdad? Entonces, no puede ser de otra manera. No, lo que pasa es que a mí me gusta el rosado y yo lo voy a poner rosado. No. Eso tiene ya una simbología establecida. Y si yo quiero que me enganche, que la persona me relacione con un término de comunicación, tengo que ponerlo. WhatsApp tiene verde. WhatsApp tiene verde. WhatsApp tiene verde y tiene que ser así, no puede ser diferente. Es más, si es diferente, así te llama la atención. Telegram tiene azul. El Telegram tiene azul. De hecho, ahora Twitter es con la X de Hugo, del Alzheimer.
Ahora cambiaron el pajarito por la X de... Cambiaron el símbolo del trigo. Pero usted va a ver esos colores repetitivamente. No olvide que la articulación y la pronunciación es de gran importancia. Si tiene dificultad en este ámbito, grabe y escuche la grabación para que detecte su defecto. O sea, si yo sé que tengo dificultad para articular y para pronunciar ciertas palabras, o sea que hay mucha gente que le cuesta mucho la R. La R, no produce la R, entonces la cambia, ¿verdad? Entonces si yo sé, hay ejercicios para practicar los sonidos, entonces yo tengo que, me grabo y me escucho, y así me voy autoevaluando y corrigiendo. Continuamos con la preparación. Tenga cuidado con las muletillas, los términos de relleno y las expresiones restrictivas o negativas. Como puede que no esté de acuerdo conmigo, puede que no sea lo que usted esperaba. Yo no puedo llegar aquí con cosas en negación, tiene que ser todo en positivo. El periodista Levi Benchimol, que fue por muchos años presidente del Colegio Nacional de Periodistas Nacional, a nivel nacional en Caracas, él una vez nos dictó un taller y él decía, cuando uno nombra un orador de orden, generalmente en el discurso, para querer supuestamente ser muy humilde, dice, no creo merecer este honor que ustedes me dan. Entonces, ¿para qué lo hace? Decía él. Entonces, a eso se refiere eso, o sea, no puedo empezar con una negativa. Entonces, si yo digo, no creo merecer, o sea, no soy merecedor de estar allí, otras personas lo pensaron y tú no. O sea, una cosa incongruente, que no tenía sentido. Entonces él decía que cosas como esas no pueden estar presentes en un discurso, y mucho menos de un orador de orden. El mejor lenguaje es el directo y el afirmativo. También se permite lo coloquial sin caer en lo grotesco, porque a veces como con aquel afán de que nos entiendan, queremos hablar coloquialmente y entonces terminamos cayendo en lo chabacano, lo grotesco, y eso tampoco es la idea. Sabemos que hay muchas palabras que son propias, no solamente... ¿Ustedes se acuerdan de aquella franela? Se habla venezolano, se habla mexicano, se habla... que después incluso salió, se habla maracucho, se habla guaro, se habla... Pero nosotros tenemos hasta palabras propias. Por ejemplo, también a los niños los oídos, chuta, es una palabra muy de Yaracuyá. Nadie más dice chuta. Es más, tú escuchas y ya tú sabes, eso es de Yaracuyá. O el carajo. Ajá. En Yaritagua dicen amueca. Los guaros con una guara. Nosotros poliamos ahí con los guaros, pero nosotros tenemos propiamente cuando se refieren al ano, pues, no a chutar de jugo. Entonces, imagínate, en la Pascua, cuando yo llegué a la Pascua, yo me asusté. Me dice, no, chica, te vamos a cingar. Cingar es golpe, mi pueblo es otra cosa. Te vamos a dar unos tallados. Tallado tiene relación, tallar de hijos menores. Es más, había una amiga, la secretaria que trabajaba conmigo, va el papá con las dos muchachas, entonces va con la hija menor, pero que era muy alta, era más alta que la otra, entonces dice, mire, ¿cuál es la gordona tuya? Bueno, la gordona mía es esta, pero la chiquita es la otra. Entonces, haciendo alusión de que esta era la menor, pero en tamaño estaba la otra, aunque fuese la mayor. Y así sucesivamente. Entonces, imagínense la cantidad de palabras propias que tiene cada comunidad, cada sector en nuestra propia Venezuela. Imagínense las que existen en otros países, en otras culturas. Entonces, pero uno en los discursos tiene que tratar de no caer en eso. No por querer hablar coloquial, entonces vamos a hablar de manera grotesca. Claro, porque en un discurso, por ejemplo, tú empiezas muy bien, ¿verdad? Pero entonces tú utilizas ese lenguaje coloquial y el que te escucha dice,
cónchale, la cagó. Sí, O es te la sientes, empatía. disculpa la expresión. Como yo ahorita, Bueno, pues, yo lo hago. como yo ahorita empecé bien. En la oratoria, y entonces al final expresa la parte coloquial que va muy bien, entonces la corta tu expresión, Corta el efecto. el efecto. Pues. Corta el efecto. Pero ¿dónde corrijo yo eso? En la preparación del discurso. Ahí no se me va a escapar nada. Si me apego al guión, no tiene por qué escaparse nada. No tiene por qué salirse de control. Use un estilo inclusivo, haciendo participar a los interlocutores. O sea, hay que tratar de que en medio del discurso, es más, eso es válido, que al igual que el guión que tenía marcado y al regreso, en la parte del noticiero, yo en mi propio guión, yo puedo decir, en esta parte hago una dinámica, en esta parte hago esto. O sea, es válido que en medio de mi discurso yo tenga esas anotaciones para saber, es parte de la estructura de mi propio discurso y de cómo voy a manejar el taller. Si es de su conocimiento, vincule el tema del que habla con aquello que sea de interés de los asistentes. A lo mejor es para yo poder relacionarlo. Si este auditorio fuera plenamente de muchachos jóvenes, yo pudiera hablar sobre el reggaetón, ¿verdad? Que es la moda y lo que a ellos les gusta, y lo pudiera fácilmente, porque eso es una forma de comunicar, las letras de reggaetón. Mala, pero bueno. Depende del contenido, ¿verdad? De hecho, nosotros en comunicación utilizábamos mucho los videos y las propias letras para analizarlas, para analizar el contenido. Pero ¿qué pasa? Si yo no soy experto en eso, aun cuando el auditorio sí le guste, yo no me puedo meter en eso. O sea, no por querer atrapar el interés del auditorio me voy a meter en un tema que sea de interés de ellos, pero que yo no maneje. Porque si no se me va a escapar de las manos. Entonces, solamente, ahí dice, si es de su conocimiento, o sea, si yo tengo conocimiento sobre ese tema que es de interés, que yo sé que le interesa a mi auditorio, solamente así tomo ese tipo de ejemplos para seguir con el discurso. Si no, no toco. Ejercicios previos. Aquí está la parte que yo le decía que podemos hacer. Practique su discurso frente al espejo. 1, 2, 3, 4, 5, las veces que usted quiera, frente al espejo. Porque ahí usted va a ver los movimientos que usted va a hacer, ¿verdad? Una forma de uno botar también el miedo escénico es el movimiento de las manos, Porque tú con esto, tú, fuera miedo, te sientes libre, porque si yo tengo un discurso aquí con las manos amarradas, tanto el que lo da como el que lo recibe, esto es una barrera de la comunicación. Esto es una barrera. El ejemplo que yo les ponía la vez pasada de una persona que estaba entrevistando y entonces, usted no sé qué, no sé qué. Ya mi posición aquí hace que tenga una barrera de comunicación entre la persona y esto. Que es que yo haga así, pero yo no puedo hacer tampoco así, porque también este movimiento de hacerlo así va a cerrar la fluidez de la comunicación. ¿Ah? Así. Cara a cara y prestando atención, porque yo tengo que estar pendiente, porque a veces yo como entrevistador, yo llevo una guía de preguntas, 3, 4, 5, pero a lo mejor una respuesta que ella me dé me va a originar la siguiente, y si yo no le estoy prestando atención, entonces la dejo que hable y no interrumpo. Entonces no es una entrevista, ni es una conversación. Se supone que en la conversación es emisor-receptor desde que se creó la retroalimentación. Pero de resto, si ella nada más va a hablar y yo voy a recibir, no se cumple el proceso de comunicación. Pero de repente ahí el canal a lo mejor no es el más apropiado, ese tipo de ¿verdad? Si no, ahorita se colocan las balitas. Entonces tú le hablas aquí, no tienes por qué ni nada por el... Pero sin embargo, inclusive con las balitas yo no puedo estar así, No. para que se escuche. Yo igualito la... Tiene que ver Es cara a cara. frente a frente de cada Exacto, cara. la Es que posición. igual, después que usted hablando a nosotros y nosotros aquí mirando
de cara a cara de lo que estamos hablando, ¿verdad? Exacto. Pero también hay un ejercicio aquí, porque ustedes creen que yo lo estoy viendo cara a cara, pero cuando uno tiene miedo escénico, uno mira hacia el horizonte y se mueve y cree que está hablando con todo el mundo, pero en realidad yo no estoy mirando a nadie. Cuando uno tiene miedo escénico, porque Dicen, yo se sé que dicen, desconcentra. pero no sé, que cuando uno está dando, o sea, cuando uno está nervioso, pues, porque hay momentos que tú estás tocando un tema, pero hay momentos, dependiendo del escenario, a uno se pone nervioso. Y tiene uno que hacer una respiración. Bueno, yo lo he hecho que hago respiración y broma dependiendo cuando lo hago, en donde lo hago y con el escenario que lo hago. ¿Verdad? Pero uno, por ejemplo, allí uno, ¿cómo le digo? Tiene que, yo observo a la persona, por decir, si yo estoy aquí, todos están aquí, ¿verdad? Pero yo de repente veo que uno está para allá, el otro está mirando para allá, el otro no me para. Y entonces yo me concentro en la persona que realmente veo que tiene el interés de lo que yo estoy hablando. Entonces uno siempre, bueno, a mí me pasa, yo no sé si es algo que No, y usted ahí, negativo en o las positivo. conclusiones dice, hay una parte que dice, concéntrese en el que la escucha, Yo hago en el así, que lo yo me escucha. concentro Ahí en uno que de le veo los el interés lo que yo estoy dice hablando. eso, concéntrese en el que lo escucha. Ahí el discurso, claro, muy largo, aburre. Cuando es muy... La gente ya al final no te para. Pero también es cuando influye mucho cuando el tema no te interesa. Claro, claro. Porque también si no te interesa, no. Si no interesa, Aburre. Esta hora y con Claro, calor. cuando no interesa, lógicamente, ¿qué hace? Ajá, entonces, otro ejercicio es practicar.